Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, buenas noches, Licen. Buenas noches, Rildo. Buenas noches, Lice, se le escucha. Muchas gracias, Jimmy. Está por ahí alguien también, creo, Shirley, mandando mensajes. También se escucha. Esperaremos un momentito, por favor, en lo que ingresan más diplomantes para dar inicio. Me van confirmando, por favor, el audio y también el video. Dicen buenas noches, ¿está bien el audio? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ya vamos a dar inicio. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar continuidad a la actividad que habíamos desarrollado, iniciado el día sábado. Estamos en la segunda semana, perfectivamente en la segunda etapa ya de las actividades, pero la tercera semana efectiva en el trabajo que se está desarrollando como módulo en sí. Entiendo y espero ya que a estas alturas vayamos teniendo mejores condiciones de acceso a la plataforma, mejor manejo ya de la hermenéutica y la metodología que va teniendo la universidad en la organización de los contenidos, las actividades que tienen que desarrollar como parte del foro, pero también las actividades que se tienen que presentar como parte de las actividades de aprendizaje. Vayan considerando, vayan tomando en cuenta de que muchas de estas actividades van cerrando todos los domingos, tal y como les había mencionado en la presentación del programa como tal. Y estas actividades son las que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta, porque si hay una que no la desarrollamos, realmente llega a tener su implicación en la nota final y es mejor ir poniéndonos al día. Evidentemente, hasta la anterior semana ya tuvimos algunos casos de algunos diplomantes que por diferentes situaciones, principalmente de salud, no han podido subir sus trabajos, pero sí han presentado los respaldos necesarios para que desde coordinación se les haga una consideración. Esto por lo delicado que llega a ser la situación. Sabemos que hay muchos casos que se han ido incrementando por el COVID. Por suerte, una mayoría que lo está pasando ya de manera mucho más tranquila, podríamos mencionarlo. Tal vez posiblemente por las vacunas, pero ya están teniendo una recuperación mucho más pronta. Esperemos de que muchos de los compañeros que tienen y están en esa situación vayan cursando y vayan aliviándose de esta enfermedad que por un momento y por un tiempo nos ha paralizado a todos como sociedad. Entonces, esa recomendación solamente van a ver en algunos casos en plataforma que ya están con las evaluaciones correspondientes en los foros, pero parte de las actividades siguen en proceso de calificación. Hemos encontrado trabajos bastante buenos, muy estructurados, con mucha iniciativa de organización en los esquemas, pero también con un pensamiento bastante claro al momento de poder responderles. Haciendo esta valoración, entonces veremos cómo es
dónde habíamos quedado, el trabajo que estábamos desarrollando. Habíamos presentado el día sábado nosotros una secuencia de contenidos, que son estos. Me confirman, por favor, si tienen la pantalla de los 7 contenidos con los que habíamos iniciado el sábado. Sí, licenciado, se visualiza. Perfecto, gracias, Ángela. Entonces, habíamos iniciado nosotros el día sábado la actividad hablando sobre los reglamentos del sistema de evaluación. Después habíamos pasado a los de las modalidades de graduación y el reglamento para cursos de capacitación. El día de hoy vamos a trabajar el reglamento de convivencia estudiantil, cuáles son sus características genéricas, el manual de organización de funciones, el reglamento de faltas y sanciones, y los procedimientos o pasos que se siguen para la otorgación de títulos, principalmente en condicionamientos para las instituciones. No nos olvidemos que el diplomado que ustedes están siguiendo es para que los vayan preparando y les pongan en condiciones para formar parte de una acción directiva dentro de los institutos. Y este módulo de gestión es lo que nos va a dar esa aproximación. Sabemos que poder hacer un análisis de toda esta reglamentación de manera puntual o de manera muy desmenuzada es un poco difícil, pero sin embargo nos vamos a ir un poco a analizar un poco más todas aquellas situaciones que hacen las características de estas reglamentaciones y de los manuales. Entonces, vamos avanzando. Las reglas de convivencia estudiantil, que las tenemos por acá. A ver, avancemos un poquito más. Acá. Estas reglas de convivencia estudiantil son aquellas que nos ayudan a poder tener un escenario un poco más armónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los institutos técnicos. Esto en el sentido de que podamos nosotros enfrentarnos a diferentes situaciones que necesitamos regularlas y que necesitamos ir construyendo procedimentalmente acciones correctivas. Y para entrar a estas acciones correctivas, nos mencionan, por ejemplo, que debemos tomar en cuenta estos 3 conceptos iniciales. ¿Qué entendemos quién es el estudiante? ¿Qué entendemos por las faltas? Y cómo entendemos nosotros a las sanciones. En relación al concepto de estudiante, si bien en su amplia acepción nosotros podríamos mencionar a aquella persona que está desarrollando algún proceso de educación específico de un nivel determinado y con ciertas características, dentro de la reglamentación de los institutos, el estudiante, también hay una parte de cuestionamientos ahí con este concepto, que lo abordamos más como participantes en algún momento, es considerado estudiante una vez que ha cumplido todos los procesos de admisión. Es decir, no podemos nosotros a cualquier persona decir que es estudiante si no está dentro del instituto. Si está dentro del instituto es porque ha cumplido con todos los procedimientos de admisión, de requisitos y de exigencia que se tiene para que pueda estar dentro del instituto y desarrollando actividades académicas. Entonces, para nosotros, desde un enfoque jurídico, de procedimiento de normas, y en el cual se tiene que someter a las normas en las cuales estamos trabajando, es que un estudiante del instituto es aquel que ha cumplido ese proceso de admisión y se encuentra dentro de la institución. Entonces, ese es el estudiante para nosotros y es aquel el que ya al momento de ingresar ya automáticamente goza de ciertos derechos que la institución, el Estado y la Constitución le dan, pero también a la vez tiene ciertas responsabilidades para que se pueda entrar en un escenario de corresponsabilidad y poder hacer efectiva la oferta académica y la demanda académica de la sociedad. Dentro de las faltas,
las faltas las tipifican como unas, bueno, las conceptualizan como conductas que van en contra de todo ese aparato reglamentario y todos los usos, costumbres, reglamentos que tiene la institución. Si hay una conducta que va a alterar, va a transgredir la armonía, como lo menciona el texto, pero también va a transgredir el adecuado desarrollo, proceso educativo, entonces es considerada como una falta. Entonces tenemos al estudiante como tal con todas sus características, tenemos las faltas que son aquellas que están en contra de la normativa institucional y de buenos procedimientos, y tenemos las sanciones. Las sanciones en este caso más entendidas como correctivas a las faltas que se van desarrollando. Si hay una falta, tiene que haber una sanción. Si hay una sanción, tiene que estar desarrollada en función a la gravedad de la falta. Estas van a ser muy diferentes y tendrán que ser cuestionadas ante una instancia de una comisión disciplinaria para poder saber a cuál de las sanciones se va a hacer pasible tanto el estudiante, pero también en la armonía institucional no solamente hablamos de los estudiantes, sino también de los niveles directivos, los ejecutivos, los niveles administrativos que se encargan de desarrollar todo el trabajo pedagógico. Dentro de estas faltas, tenemos las leves, las graves y las muy graves. Dentro de las leves, si son faltas, podríamos mencionarlas no muy grandes, hacen solamente a una parte de una conducta no regular, por ejemplo, los atrasos, no atención en estar en clases o no llevar los trabajos o los materiales que se tienen que estar desarrollando, o alguna otra falta de disciplina, pero que sea leve. Estará pasible el estudiante que pueda tener una llamada de atención oral o por escrito del docente. Pero si esta falta transgrede un poco más allá de la armonía que se está desarrollando en la actividad académica, esta ya pasa a una sanción que ya no va a ser otorgada por el docente, sino va a ser otorgada por el rector o por la persona que está a cargo de la institución, la máxima autoridad. Entonces, si es que ese estudiante llega a tener ese tipo de sanción, quiere decir que ya está cerca de una falta grave y que la recurrencia de estas faltas leves, principalmente en la tercera situación, ya te hace pasible a una sanción grave. Una sanción grave puede tener diferentes, pueden ser diferentes, ¿no? En el trabajo institucional nos se marcan de 3 a 10 días, por ejemplo, en un horario alterno al académico, una sanción, decir que de las clases que está pasando a nivel académico, se ve otros horarios en los cuales tendrá que hacer un trabajo, pero de beneficio a la institución, lo que también se llama en la normativa de regulación jurídica un trabajo comunitario, un trabajo de beneficio a los demás. Esto en el sentido de ser correctivos, pero también buscar en esa falta una acción compensatoria al resto de los estudiantes y a la comunidad educativa, comunidad institucional. Otra sanción grave en este apartado también podría ser la suspensión de labores académicas de 3 a 5 días. Pero esto con una posibilidad de que el estudiante pueda desarrollar una presentación tanto de trabajos o de pruebas posterior a haber cumplido estas labores de sanción, de labores académicas. Eso está como parte de los derechos del estudiante también y que puede tener esta posibilidad de continuar su actividad académica, no verse en este caso perjudicado, y tanto el rector como también los docentes tendrán que habilitar esa posibilidad de que el estudiante pueda realizar esta presentación de trabajos y continuar con su actividad académica. En una etapa ya de muy graves, ya no hablamos solamente de suspensiones y de trabajos institucionales, sino ahí ya entra en escenario la suspensión de actividades académicas por un periodo mayor, un periodo mucho más largo, hasta la conclusión de una actividad académica, de un semestre o de
de un sistema, si es sistema semestral, de un semestre. Y si es un sistema anual, de lo que concluye el año. Estas ya son suspensiones. Otra suspensión es por el resto del año académico y otra es una expulsión final del instituto. Entonces, estas son las sanciones que van tipificando, que se les va tipificando y se las va un poco acercando para saber cómo la institución tiene que empezar a regular la acción disciplinaria de los estudiantes. Ahora, estas reglamentaciones de convivencia también llegan a ser parte no solamente de las sanciones del estudiante, sino también llegan a ser parte del reconocimiento de algunos logros o algunas cosas positivas que tenga en su desempeño académico. Entonces, podríamos asumir también que esta reglamentación, al ser parte de los derechos, pero también de las obligaciones de los estudiantes, forman parte del reglamento general. Y al formar parte del reglamento general se constituyen en una herramienta de valoración y de gestión para el trabajo y armonía con los estudiantes. A ver, pasemos entonces por acá. Tenemos también la organización, la estructura organizativa de los institutos. La bibliografía nos plantea esta organización que viene desde rectorado, rector, rectora, y que esta se va a desprender, de la cual se van desprendiendo los consejos institucionales, secretaría, también se identifica el director académico, bajo la tuición del director académico, los jefes de carreras, el consejo académico como parte de una organización, una instancia a la cual pueda ayudarle a tomar decisiones al director académico, pero es como una instancia consultiva a la cual el director académico se puede regir, escuchar sus orientaciones, los procedimientos que se vayan a seguir, pero siguen siendo orientaciones y que al final lo que va tomando las decisiones son los niveles directivos. De acá de la dirección se desprende una secretaría y también de los jefes de carrera se desprenden los docentes. De la parte académica es esta. Sin embargo, también tenemos esas dos salas grandes que toda institución educativa, técnica, tecnológica, tiene estos dos brazos. Un brazo académico y un brazo administrativo. En el brazo administrativo estaría secretaría, personal de apoyo, portera, que les ayudan a hacer toda la actividad de acompañamiento y también de trabajo a nivel administrativo. Esta es una organización tipo que plantea el Ministerio de Educación y en la cual todos los institutos se van rigiendo y van adoptando este tipo de organización. Las diferencias llegarían a ser que en este caso serían las cantidades de carreras, las cuales se van teniendo y a la cual se van supeditando los docentes que van a estar trabajando ahí. Avanzaremos un poquito más. Si hablábamos hace un momento sobre el reglamento de faltas y sanciones de convivencia, también tenemos este reglamento de faltas y sanciones a nivel ejecutivo y operativo dentro de la institución. Estas faltas están organizadas de la siguiente manera. Son algunas faltas, pero también se establecen principios de procesos disciplinarios. Y para poder seguir un proceso disciplinario, debe tener estas condiciones. Una primera condición que tiene que estar relacionada al sometimiento pleno de la ley. Si nosotros seguimos un proceso disciplinario, tanto un estudiante o puede ser algún docente, alguien de la institución, lo primero que debemos hacer es tener una claridad en lo que te mencionan las normas,
hasta dónde nosotros podemos ir con con las sanciones, hasta dónde nosotros podemos llegar con las competencias para sancionar y hasta dónde nosotros podemos ya derivar este tipo de situaciones que vayan a haber. Pero siempre se tiene que ver un apego muy cercano hacia la normativa y este es denominado como sometimiento pleno a la ley. El debido proceso es el segundo elemento que se plantea seguir. El debido proceso está relacionado a que tanto los que están sancionando y están ejerciendo su acción de análisis disciplinario deben estar sujetos a garantizar de que se va a seguir un procedimiento adecuado y este es el denominado el debido proceso. Seguir los pasos desde la identificación del problema, de los hechos, el escuchar a las partes que se están involucrando y consultar principalmente la reglamentación y tener muy claro las competencias que si esas faltas competen a una acción disciplinaria institucional interna puedan ser manejadas a ese nivel o por el contrario se tenga que derivar a una instancia superior o a otra instancia de índole diferente, siempre y cuando se tenga que muy en cuenta que esa falta transgrede ya normativas y derechos que puedan ser ya más allá de los académicos y administrativos institucionales. La verdad material es el tercer principio y esta hace referencia a que en un proceso disciplinario se debe basar siempre en algunas evidencias materiales que hagan del hecho de la falta, de la indisciplina, algo comprobado. La verdad material es aquella que nos va a ayudar a nosotros a tomar una decisión objetiva. Si es que nosotros estamos incurriendo o no en alguna falta por ausencia de algunas evidencias que se deberían tener en este momento en la toma de decisiones, estaríamos faltando a este tercer principio. Y esa verdad material la sustentas con evidencias que se están desarrollando. Algunos que hayan tenido alguna o tengan alguna noción de las normas también, verán que en aspectos civiles esta es la base, la verdad material. Pero ya cuando hablamos en temas jurídicos que ya son penales, por ejemplo, en asuntos penales la verdad material no es solamente la base. Ante una acusación verbal de la víctima o de la persona que que le han transgredido sus derechos en un escenario penal, esta verdad material ya no es suficiente. Ya se puede actuar con un hecho, con una denuncia verbal. Esas son las diferencias de aspectos civiles y también aspectos penales. Pero en este caso, a nivel académico, en una situación académica nos basamos en este principio que es la verdad material. La imparcialidad es de poder juzgar o de poder analizar la situación sin entrar a escenarios de preconceptos. Si es que nosotros llegamos a tener alguna dificultad con la persona o con quien se está entrando en este análisis, es mejor buscar los que vayan a estar imparcialmente con un pensamiento que pueda no ser contaminado para tomar una decisión determinada, buscar tanto el rector y los que están en el comité disciplinario de que estas personas puedan tener esa máxima posibilidad de imparcialidad para que el proceso sea lo más adecuadamente llevado a cabo y se cumplan los principios que se decían en el momento, que es el debido proceso, por ejemplo. En la eficacia vamos a estar haciéndonos nosotros un poquito más apegados en los tiempos de la sanción. ¿Cuándo se va a empezar el proceso de sanción? ¿Cuáles son los tiempos que nos estipula la reglamentación y que los tenemos que cumplir? Eso para que nosotros podamos tener una armonía lo más antes posible en la institución, pero también que la persona que está siendo sancionada tenga la capacidad o no se le cuarten sus derechos. Si cumplimos con este principio de eficacia, los tiempos y los procedimientos van a ser los adecuados y no va a haber un perjuicio de ninguna de las partes.
Publicidad. Esto nos hace referencia a que todo proceso que se esté desarrollando debe tener un carácter público. Debe estar a conocimiento de la instancia académica, la instancia administrativa y la comunidad educativa como tal, para que se vea que se están cumpliendo todos los anteriores principios, que estamos apegados a la ley, que se sigue un debido proceso, que nos estamos basando en una verdad material, se está viendo un escenario de imparcialidad, que los tiempos se están cumpliendo bajo el principio de eficacia y que todo está siendo de manera transparente. Sin embargo, pueden haber algunas situaciones que ya sean de índole mucho más delicado que nos obliguen a nosotros a hacer un proceso un poco más privado. Pero esto tendrá que ser valorado con las autoridades pertinentes. Por lo general, si es que se llega a un proceso bastante privado, quiere decir que ya está yendo un poquito más allá de las competencias académicas, administrativas, pedagógicas, y que se está llegando a otro tipo de escenarios. Por lo general, son y deberían tener este carácter de público. La proporcionalidad y la buena fe es de poder nosotros dar toda la información necesaria y suficiente para poder trabajar este proceso académico o administrativo, y el de buena fe de garantizar de que se están siguiendo los pasos, se están siguiendo las leyes, se están siguiendo las normativas y que no se está transgrediendo ninguno de estos principios en su desarrollo. Bueno, conmigo hemos estado aquí conversando casi por un poquito más de media hora, pero quisiera escucharles a ustedes hasta este punto. ¿Qué es lo que opinan? ¿Está todo claro? ¿Tienen ustedes alguna experiencia en la cual hayan pasado por estos procedimientos? No que hayan pasado, me refiero a que hayan sido parte de un cuestionamiento y de un procedimiento disciplinario, sino de que hubieran sido partícipes o que hubieran presenciado en su institución alguna situación. ¿Alguien que quiera compartirnos parte de su experiencia? Vamos, colegas, participen. Hasta acá. Buenas noches. Scarlett, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, se ha ido hablando de los estudiantes, ¿no? Sobre todo. He entrado un poquito tarde y no sé si se ha hablado también de la parte de docentes. Pues sí, has entrado tarde, Scarlett. Estábamos viendo también parte de los docentes. Sí, pero no hay ya problema, me ubico. no hay Sí, solo problema. quería. Sí, solo quería la ubicación porque estaba con un problema de conexión, pero sí. Quería hacer una consulta al respecto. Yo soy la máxima autoridad en una institución y hemos ido hemos ido haciendo una observación al trabajo de los docentes, ¿no? Haciendo un seguimiento en cuanto a su rendimiento académico, documentación. Y hemos visto de que en el reglamento tenemos faltas leves, graves y muy graves. Nosotros, por la inexperiencia, porque recién estoy en el cargo, habíamos hecho una llamada de atención por faltas graves, pero nos dijeron que solo tenemos que nosotros como autoridad trabajar a partir de las faltas leves y después de una cantidad de faltas elevar un informe, ¿no? Como se decía, a la autoridad superior, en este caso al que estuviera sobre nosotros, en instancias de la dirección departamental. La pregunta es, ¿por qué nosotros? Hola, Scarlett, ¿se perdió tu conexión? O tal vez solamente me está pasando a mí. Tiempo tendríamos que esperar, perdón, ¿cuántas veces se tiene que llamar la atención de manera verbal? Porque ahí nos venía a decir algún docente, no, es la primera vez que he cometido el error en esta falta y me tiene que llamar la atención verbalmente 3 veces, nos decía, ¿no? Y a la tercera recién me tiene que dar un memorándum escrito. O sea, viene por otra falta el mismo docente o la misma docente igual, ¿no? O sea, por cada falta distinta hay que hacerle una llamada verbal.
según el docente y luego recién una llamada de atención escrita. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Porque en la normativa no encontramos, pero no sé de dónde sale esto y esa quería que sea la aclaración, ¿no? Y la primera pregunta, como le decía, ¿por qué no podemos nosotros hacer llamadas de atención a las faltas graves y muy graves? Ya. Evidentemente hay una recurrencia de faltas cuando se tienen estas, pero sin embargo, en la recurrencia de faltas pueden ser llamadas de atención orales, pero también pueden ser escritas, no necesariamente de que se incurra en una falta y que las llamadas de atención orales solamente vayan a ser las que vayan a prevalecer. Esto se viene conversando ya desde hace tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de la negatividad de la falta oral. Se seguían procedimientos de manera anterior cuando se tenía una falta leve y se desarrollaba una llamada de atención verbal. Por lo general, tanto el implicado puede llegar a negarse de esta falta. Algunos docentes, autoridades, lo que hacían era llamar a alguien de la parte administrativa, ya sea el director académico o sea el administrativo, para que pueda evidenciar que se estaba haciendo esta llamada de atención. Pero sin embargo, en la actualidad, cualquier llamada de atención leve no solamente es pasible a una llamada de atención verbal, ahora sí es también escrita. Menciona la norma que puede ser verbal, pero también puede ser escrita. Pero por la referencia del principio de materialidad que estábamos hablando hace un momento, es mejor tener las evidencias escritas. Ahora, ese en el primer punto. En el segundo punto, al momento de estar hablando de las faltas graves y muy graves, evidentemente hay una instancia en la cual se puede recurrir a un consejo de comisión disciplinaria y también interno, en el cual solamente puedes trabajar hasta las sanciones leves y tal vez algunas de las graves. No puedes trabajar las otras muy graves porque estas ya implican sanciones económicas. Estas sanciones económicas ya van incluso hasta en días específicos, hasta por un mes de sanción de detención de salarios, bueno, suspensión sin goce de salarios, denominado de esa manera, y que esta ya merece un tratamiento diferenciado. Por la gravedad de las sanciones a estas faltas graves y muy graves, es que es preferible hacerla con una instancia de mayor jerarquía. Ese es el procedimiento. Pero vamos a entrar dentro de un momentito también a las faltas de los directivos y las sanciones. Así que si es que tienes todavía ahí una consulta, tal vez la podríamos ir abarcando un poquito más adelante. ¿Entendido, Scarlett? No sé si tuviste buena recepción o estamos con alguna dificultad todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, pues, Scarlett. Bueno, ¿alguien más que quisiera conversar sobre este punto antes de pasar al siguiente? Bueno, hasta acá creo que está claro. Entonces, el siguiente punto está relacionado al reglamento de faltas y sanciones. Justamente lo que íbamos a abarcar y parte de lo que mencionaba también Scarlett. Estas faltas y sanciones a este nivel hacen referencia a las faltas disciplinarias en los niveles ejecutivo y operativo. Podrán ver que estas reglamentaciones y estas normas que las voy colocando de manera permanente en la diapositiva tienen sus fechas de ajustes o de aprobaciones, pero casi la mayoría un poco recientes, ¿no? Desde el 2017 y el 18, algunas que abarcan desde el 2015 también. Entre las faltas disciplinarias, nosotros tenemos, como decía hace un momento Scarlett, evidentemente las leves, graves y muy graves, y que estas por lo general hacen referencia a la omisión del personal
que contravenga el reglamento. Entonces, una falta de implementación de los procedimientos que vayamos a tener nosotros en la actividad académica administrativa va a obedecer y va a hacer referencia si esta falta ha sido muy grave, ha sido grave o ha sido leve. Si es que esta falta ha sido leve, por lo general es ante aspectos técnicos, individuales, profesionales. Las faltas llegan a ser un poco más graves cuando las faltas involucran a una segunda o una tercera donde alguien se ve perjudicado. Y estas otras pueden ser muy graves cuando se incumplen temas de procedimientos, de días, de acciones que se tienen que desarrollar en la actividad académica, como en el caso de los procedimientos de trámites de títulos y otros, por ejemplo, que llegan a tener sus días específicos de cumplimiento. Estas ya pueden ser tipificadas como algunas faltas entre graves y muy graves porque la implicación y las consecuencias que se vayan a tener están chocando ya a más de una tercera persona y están poniendo en desequilibrio toda una actividad académica de todo un periodo. Ahora, las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias, por ejemplo, hay algunas que nos van considerando aquí, como el abandono injustificado de funciones. Esta llega a tener 3 días de haber básico. Estas sí se las pueden desarrollar en la actividad interna administrativa de la institución, porque estas tienen evidencias específicas de estas faltas de abandono de funciones y estas se las corroboran fácilmente en el seguimiento al cumplimiento de las clases, a los horarios que se van desarrollando, y si estas son recurrentes por el periodo, entonces se las sanciona, se la manda la evidencia y se manda también toda esa sanción a la instancia correspondiente. Otra sanción está relacionada a la aplicación de sanciones leves. Las sanciones leves, como hace rato estábamos hablando, están dictaminadas por la máxima autoridad, en este caso el rector o la rectora. ¿Quién es la que va a identificar si esta sanción leve necesariamente o va a requerir solo de una llamada de atención verbal? En este caso, como les decía hace un momento, que es mejor tener una llamada de atención escrita en la cual se identifique muy bien cuál ha sido por qué se está llamando la atención, a qué periodo hace esto referencia y qué es lo que se le está advirtiendo a la persona que haya incurrido en esta falta. Estas llamadas de atención verbales tienen que tener toda esa información para que en un futuro, si es que lleva a haber una recurrencia del hecho de la falta, se pueda tener un registro específico de qué es lo que sucedió con anterioridad, a qué se hizo la llamada de atención, en qué periodo, y en este caso cuál fue la sanción o qué es lo que se determinó. Cuando ya hablamos de las sanciones graves o muy graves, esta tiene que ser llevada por un tribunal disciplinario y toda la sanción que se vaya a definir tiene que ir con copia a su RDA, a su registro, a su file. ¿Para qué? Para que si es que se llega a tener, igual que en las leves, alguna recurrencia, un reclamo o algo posterior, se pueda remitir a este hecho. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo se sancionó? Puede tener diferentes connotaciones que les decía hace un momento, que puede ser, por ejemplo, un 20% del sueldo mensual, de lo que está incurriendo, por qué está pasando. Entonces, si es un tema administrativo, económico, es bastante delicado. Es por eso que tiene que instaurarse un tribunal disciplinario. Otra de las sanciones que tiene que ver, puede tener una sanción entre 15 a 60 días sin goce de haber. Es otra que también hace referencia a una sanción muy grave. Ya tipificadas de muy graves, que son ya bastante complicadas, que requieren todo un procedimiento de seguimiento, evidencias, cargos, descargos que se tienen que presentar, hace referencia a una destitución del cargo. Director o rector, docente, director académico que haya incurrido en alguna falta grave,
y que va a ser pasible de la destitución de su cargo. Cuando ya nosotros hablamos del retiro del subsistema, que es una falta muy grave, esta ya por lo general incluso casi obedece a una acción de respuesta de amparos constitucionales. Estas ya pasan a una acción disciplinaria, pero de una acción disciplinaria a una acción judicial. Y porque esta acción ya estamos viendo de que se ha transgredido, se ha hecho una falta que ha sido muy delicada. Hechos de violación, hechos de transgresión de derechos, hechos de manejos administrativos, económicos, que van cerca de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, cuando ya hemos transgredido una ley que es en el ámbito civil, e incluso que se puede estar apegada a un ámbito penal, ya entramos a este otro escenario, que es retiro del subsistema, que por lo general, como les digo, no queda solamente en un tribunal disciplinario, sino que llega a estos estratos ya jurídicos de ámbito civil o ámbito penal. Entonces, este es el marco que nos plantea la reglamentación de faltas y sanciones en el nivel ejecutivo y en el nivel operativo. Hasta aquí, sí, tal vez podríamos ir conversando más un poco, si no, Scarlett, o hay alguien más que tuviera alguna duda o una orientación también para todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dinos, ¿Cómo está, ¿cuál es Licen? tu... Selwyn, Buenas ¿cómo noches. estás? Mil Buenas disculpas, noches. la verdad que estaba muy delicado y sigo un poco afónico, ¿no? Y por No te diferentes situaciones no pude preocupes. entrar a las demás sesiones, pero no es mi justificación, pero ahora ya estoy presente. Muchas gracias, Licen, y saludos a todos los compañeros. Licen, Gracias, quería hacer Selwyn, una gracias. pregunta, quería hacer una consulta. No es que yo me cizañe con la máxima autoridad, pero en algún caso me gustaría que usted me despeje. Bueno, en este caso, si esto va un organigrama, ¿no? De funciones, nosotros somos docentes de base. En cada semestre y al finalizar la gestión nos hace una evaluación. Mm, Y esto va bueno, por niveles de autoridad, vale decir, tenemos desde el rector hasta lo que es el portero, pero a nosotros nos evalúan el director académico con el jefe de carreras. En este caso, Licen, ¿de qué manera, digamos, nosotros podemos ver la evaluación que se le hace a la máxima autoridad, en este caso al rector? Y por otro lado, una vez que nos evalúan, ¿qué es lo que debe entregarnos a nosotros? ¿Una hoja de de concepto o concepto. finalmente o un formulario, o sea, una hojita de los diferentes indicadores de lo que sí has cumplido con todo, digamos? Eso quería que me aclare. Y por otra parte, nosotros ya pertenecemos al ERP de GESLA, ¿verdad? Así es. Ya. Bueno, Selwyn, el tema de las evaluaciones siempre es un tema delicado porque una evaluación va a medir, va a estar orientada a poder identificar las virtudes o también, pero algunas deficiencias que se vayan a tener como institución. La anterior clase habíamos hablado de los sistemas de evaluación, desde una evaluación sumativa, proceso, una coevaluación, una evaluación entre pares y otras, ¿no? A nivel institucional, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia, bueno, en procedimientos académicos y administrativos, siempre se sigue lo siguiente. Evalúa lo que has planificado. Si es que tú evalúas lo que has planificado, vas a tener una mayor capacidad de poder tener éxito. ¿A qué me refiero con esto? Que al inicio de cada gestión, si es que es anual o al inicio de cada semestre, en cada caso, en este caso los semestralizados, tienen sus propios sistemas de evaluación. Ustedes les van a evaluar semestralmente y otros de manera anual, pero en función a la disposición que se vaya a tener. Es recomendable que el director académico, tanto como el rector también, junto con los jefes de carrera,
puedan dar a conocer estos indicadores de evaluación al principio de gestión, para que sepan los docentes cuáles son los indicadores que se están utilizando o los que se van a utilizar como parte de su evaluación. Eso es importante. Es como rayar la cancha, las normativas a un principio sobre las cuales tú te vas a someter a una evaluación, a una valoración. Eso es muy importante. Además, no solamente en el sentido de que nosotros vayamos a evitar problemas o no, sino en el sentido que vayamos a buscar la eficiencia, la eficacia y esta efectividad de nuestros docentes al momento de desarrollar una actividad académica. Si es que llegamos a conocer muy bien e incluso saber que estos indicadores tienen cierta amplitud y cierta conceptualización, entonces vamos a hablar un mismo idioma. Eso es algo positivo que se lo puede desarrollar. En el caso de los indicadores que se van desarrollando para poder medir el trabajo de las otras autoridades, no se ha llegado todavía a ver tanto un poco de indicadores específicos por parte de los docentes, pero sí es una instancia superior que a ellos les van evaluando, que en este caso viene desde la Dirección de Educación Superior y también a nivel de la Dirección Departamental. Bueno, esos indicadores hay que ver cuáles de ellos son más un poco de gestión, son más indicadores administrativos y la acción académica específica recae más en el director académico y en los jefes de carrera, mientras que el rector hace más una acción de gestión, de apertura, de relacionamiento interinstitucional. Bueno, eso, estimado Selwyn. Gracias, Licen. Ahora está claro con esto de lo que debería, como quien dice, dar a conocer, porque si no, ¿de qué manera vas a mejorar si en algún caso no te dicen qué es lo que te están evaluando, ¿no? Exactamente. Entonces, Además, que no van a conocer un indicador determinado, tú lo puedes asumir de una forma, el jefe de carrera de otra forma y el director académico de otra. Es mejor y saludable siempre ver estos indicadores al inicio, interpretarlos, conceptualizarlos muy bien entre todos para que esta evaluación también sea mucho más efectiva. Eso es lo más gracias, recomendable. Licen. Bueno, Selma. Lice, buenas noches. Buenas La noches, siguiente Richard. consulta, por favor. El porcentaje del total del 100% de la evaluación solamente evalúa el director académico o puede evaluar nuestra máxima autoridad, que es nuestra rectora, y el administrativo. ¿Cuánto por ciento? Porque se han dado casos que, como sabe el director académico que va a evaluar, entonces hay veces actúa de buena o mala fe con algunos otros docentes. Entonces, si calificara el 100%, podemos decir que se puede equilibrar un lugar. Entonces, la pregunta es, ¿será que el 100% califica él o nuestra rectora o nuestro administrador pueden calificar también al final Bueno, bueno, Richard, mira, no sé si es mi caso, pero te he escuchado a medias. Espero haber entendido un poquito la consulta. Pero ¿cuál es el procedimiento de las evaluaciones? Al ver el organigrama que hemos mostrado hace un momento de las instituciones, desde el plantel docente tenemos más arriba a los jefes de carrera. De los jefes de carrera, los directores académicos, y de los directores académicos está el rector. La normativa te menciona que la evaluación está pasible al inmediato superior. Entonces, el inmediato superior que te va a ir calificando es el jefe de carrera. El jefe de carrera va a ver las planificaciones académicas que has hecho, el desempeño académico, puntualidad, participación, responsabilidad y una serie de indicadores que están ahí puestos para poder valorar el trabajo que se ha desarrollado. De ahí va a subir un poco más recién al director académico. Y el director académico, en base a las evidencias que tiene con el jefe de carrera, que es el inmediato superior, recién va a refrendar o no va a refrendar el trabajo que estás desarrollando, porque él va a empezar a mirar ya otro tipo de actividades, pero a nivel ya macro de la institución, no de manera puntual, porque un director académico puede hacer un seguimiento a la actividad académica,
pero el que tiene una relación directa es el jefe de carrera. El rector ya a este otro nivel puede dar una valoración definitiva de estar de acuerdo o no con todo el movimiento que se está teniendo, pero no va a entrar a una evaluación de indicadores específicos académicos porque no está en su, no tiene esa proximidad, podríamos decir. El rector tendría que estar pasando sobre el académico, sobre el jefe de carrera para evaluar algo muy puntual que es sobre tu desempeño. Entonces, donde tú te debes más para que alguien te haga una evaluación objetiva es el jefe de carrera, el director académico. El rector ya va a ir evaluándoles a las otras instancias. Y con las instancias ya del plantel docente solamente va a haber una valoración genérica. Ese es el procedimiento. Bueno, Richard, no sé si vas a disculpar si te has respondido o no, pero te he escuchado bastante entrecortado. Creo que sí hay algunos problemas de audio por ahí. Rildo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, dicen. Quisiera compartir, dicen, tema bueno, el sistema de evaluación, ¿no? A nivel eh, sistemas de evaluación, a nivel ¿cómo diría? A ver, a nivel de educación regular, dicen. Es muy distinto, ¿no? Difiere mucho. Mira, ahorita yo lo estoy viendo eso, ¿no? Bien. Ahora hablamos más que todo de los tecnológicos. Hace mucha diferencia, dicen, la parte de evaluación. Yo lo menos lo estoy viendo eso, claro, la verdad es que yo no trabajo, no con pero sí, precisamente trabajo, pues, estoy en el mismo por el momento, pero he hecho diferencia también con este tema, con educación más que todo regular, dicen. No sé, a lo menos a lo que entiendo, simplemente estamos trabajando nosotros la evaluación del Instituto Tecnológico, ¿verdad? Dice. Rildo, te escucho con mucha dificultad. Sin Ya, embargo, dice. sí hay muchas diferencias con educación regular, porque no nos olvidemos que esta es una estructura de educación superior. Y esta estructura de educación superior tiene a su interior carreras de formación y tiene estas dos instancias académicas, administrativas y tiene una subdivisión por las carreras. Esto es lo que lo hace diferente, el tratamiento también. En educación superior se va pegado un poco más al tema de institutos superiores, pero también casi cerca a los procedimientos administrativos universitarios, que hace muy diferente al procedimiento en una educación regular de primaria y de secundaria. Sí, también dice, también mucha diferencia con educación, como le diría, superior, por ejemplo, cuando hablo yo directamente de las SFENS, ¿no? Obviamente, eso ahorita está haciendo esa diferencia, pero nosotros nos abocamos directamente a la evaluación de los institutos técnicos, ¿verdad, Licen? Sí, así es. Son los institutos técnicos tecnológicos con los cuales se está trabajando ahora, ese análisis. Ya, perfecto, Licen, perfecto, porque yo, claro, obviamente, cuando hablaba un colega decía, bueno, cuando hablas, por ejemplo, nos dan hojas de concepto, ¿no? Los regulares, nos da, pues, simplemente hojas de concepto. Y hojas de concepto, ¿qué difiere? ¿Quién lo hace eso? Hace el director académico. Tiene que firmar todo el director académico, ¿no? Después nada que ver, jefe de carreras, nada. Mientras educación regular, ¿quién lo hace? El director. ¿No le parece? Entonces, yo dije, no, esa diferencia estamos viendo. Se trata simplemente de trabajar de los institutos tecnológicos, yo creo que está bien, dicen. Esa diferencia sí. Perfecto, Rildo, gracias. Entonces, miren, continuando esta última etapa, tenemos nosotros este último análisis de este último punto que está relacionado a los procedimientos de titulación. Entonces, dentro de los procedimientos de titulación, ¿me confirman, por favor? ¿Estamos compartiendo la pantalla? Sí, está bien, dice. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Entonces, estos reglamentos para la otorgación de los títulos tienen responsabilidades en el trámite.
Y dentro de estas responsabilidades, las que se puntualizan son las siguientes. Una es que tiene que haber después de la solicitud, generalmente están pegadas a tiempos, ¿no? Esto en el sentido de poder ser un poco más eficientes en el procedimiento y llegar lo más rápido posible a las acciones administrativas y poder entregar los títulos correspondientes. Uno de estos, por ejemplo, ¿qué dice? Dice que las autoridades que están a cargo de los institutos tendrán un máximo hasta de 10 días, por ejemplo, después de para solicitar los títulos después de que se han emitido los certificados de egreso. Pero estos 10 días son 10 días hábiles. Si nosotros estamos desarrollando esta semana desde el día lunes la entrega de los certificados de egreso, tendremos hasta los siguientes 10 días, según esa fecha, para poder hacer la solicitud de los títulos al Ministerio de Educación. Entonces, estos tiempos son muy importantes para considerarlos, porque de aquí también van a ir emergiendo las faltas graves. El incumplimiento de una de estas disposiciones a nivel de los días es parte de estas, estas observaciones y hay que tenerlas muy en cuenta. Otro punto, ¿cuál es? El que no se pueda llegar a realizar cobros por el trámite. Esto ya ha sido hemos sido bastante enfáticos a nivel nacional, de no llegar a estos cobros indebidos, ni tampoco algo para poder agilizar el trámite y otra cosa, están fuera de la norma y no se tiene que incurrir en esto. Hacer un seguimiento a todo el trámite mediante esta página, que es la página de los trámites del miniedu.gov.bo, en el cual nos va a decir qué tiempo está siguiendo, si es que ha habido alguna dificultad o no, o está siguiendo toda su normalidad. Otro, emitidos los títulos, se menciona que una vez que ya se han emitido, tiene una fecha de emisión que salen del ministerio, se debe tener hasta 5 días hábiles después para poder recogerlos. Si no llegamos a tener estos 5 días para poder recogerlos, ya vamos a tener nosotros una dificultad, una llamada de atención del ministerio del por qué no se han ido a recoger o por qué no ha habido un seguimiento a todo el proceso. Uno siguiente. Recogidos los títulos, estos deben ser entregados en un acto público y nos ponen una fecha también hasta 15 días. Hasta 15 días después. En ese procedimiento de los 15 días, el director, toda la planta académica, administrativa, el rector, tendrán que organizar esta entrega pública de estos títulos para cumplir este procedimiento hasta los 15 días. Sin embargo, también ahí puede haber una salvedad. Algún estudiante que esté viajando o necesite el título para efectos laborales u otros, puede también realizar una solicitud de que le puedan entregar sus títulos de manera anticipada. Pero esto lo tendría que hacer mediante una nota escrita al rectorado y el rector se tiene que percatar de que tiene que responder en 48 horas esta entrega. En relación a esta solicitud, puede realizarse esta entrega siempre y cuando esta esté bien justificada del por qué quiere la entrega de su título de manera personal, anticipada y no puede esperar a esta actividad pública que es la cual se estaría desarrollando en toda la institución y en la cual se estarían entregando todos estos documentos. Entonces hay esa salvedad también. Otro punto de salvedad es que los trámites solo pueden ser realizados por el personal directivo. Todo este trámite que les menciono tiene que estar en coordinación del rector, tiene que estar en coordinación con el director académico, director administrativo. No se puede dar el caso en el que se pueda delegar a un docente de una carrera, a un docente que pueda hacer esos trámites. No es permitido y la normativa no lo permite. No es parte de su responsabilidad, porque esta es una responsabilidad netamente directiva, ejecutiva. Bueno, estimados colegas, hasta acá habríamos nosotros concluido con esta etapa que tenemos.
de trabajo, va a darse cuenta y vamos a ir trabajando de esta manera puntual en estas sesiones, entre los días sábados y los días miércoles. Más allá va a venir viniendo las responsabilidades de ustedes de tener cuidado con el envío de sus trabajos, el envío a plataforma y de que no podamos, bueno, de que vayamos cumpliendo con todo lo que tenemos en la normativa que nos plantea la universidad. Si no hay alguna consulta o algo más que quisiéramos conversar, o de todas maneras lo podemos hacer después también de manera directa, habríamos concluido. Una consultita. Sí, dígame. Sí. Tenemos el reglamento de IFAS de los artísticos y tenemos el reglamento de tecnológicos. Aparte de estos dos reglamentos, que en alguno de ellos he ido leyendo, hay algunos vacíos, por ejemplo, o nada claro. ¿Hay alguna otra normativa en la que nosotros nos podríamos respaldar para ver el tema de, sobre todo, faltas, el cumplimiento a la titulación, el otorgar los certificados, planificación, etcétera, etcétera? Porque he ido revisando la normativa, como le digo, y hay algunos vacíos, ¿no? O no están muy claros, o hay cosas que no se están visibilizando en el reglamento que pueden pasar en el cotidiano, ¿no? Por ejemplo, la entrega de, el daño económico a la institución en tanto y en cuanto el docente o el estudiante dañe con o sin intención algún mobiliario o algún equipo, o por ejemplo la entrega de textos, ¿no? No se deberían vender textos, o sí se deberían vender textos, si no dice y si dice. Bueno, algunos temas por ahí que no están. ¿Habría una reglamentación paralela que podríamos utilizar? Miren, en temas de reglamentos y de normas de procedimiento, por lo general no vamos a encontrar reglamentos paralelos, porque no podemos nosotros proceder con alguna norma paralela o que no sea la permitida. Toda la reglamentación general, toda la reglamentación general se va regulando año tras año. A principio de gestión va saliendo todo este procedimiento. Sin embargo, podríamos estar acudiendo también nosotros a la jurisprudencia, que quiere decir cómo una institución se va autorregulando progresivamente en sus procedimientos. Este es un aspecto positivo que hace a la construcción de reglamentos propios institucionales. Hay una comisión disciplinaria, hay una comisión académica y se van sacando resoluciones internas de las instituciones, pero tratando siempre temas que no les transgredan demasiado a sus competencias. ¿A qué me refiero? Si hay un uso indebido de fondos, por ejemplo, y que el director o el rector ha incurrido en poder cobrar cuotas y otras que se estén utilizando de manera no muy clara, entonces esa incluso, por ejemplo, ya no es una competencia institucional. Esa ya es una competencia que ya es jurídica, que puede llegar como parte de sanciones de la ley de regulación, de la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley SAFCO y otras, que van a ir regulando el accionar del funcionario público. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando una falta es parte del tratamiento administrativo, académico, institucional, y en qué momento esta ya puede pasar a otra situación. Jurisprudencia podría ser un apartado en el cual pueden trabajar el cotidiano y el día que dicen ustedes, o que menciona Scarlett, porque evidentemente una institución es todo un mundo, ¿no? Se van trabajando, se van teniendo diferentes situaciones y que se necesita autorregularlas. Y la mejor manera de autorregularlas es tener reuniones, por lo menos si estás en un sistema semestral y tus evaluaciones son bimensuales, estas reuniones que puedas tenerlas pueden ser por lo menos una vez al mes. Y en esas reuniones mensuales puedes trabajar estas temáticas con todo tu equipo, con tu equipo de apoyo, y con ellos sacar algunas resoluciones de apoyo, de cambio o de ratificación
o de tratamiento que ustedes vean convenientes, pero siempre y cuando tomando en cuenta que su normativa o las competencias tienen sus límites. En general se tratan solo temas disciplinarios cotidianos. Muchas gracias. De nada, Scarlett. Bueno, señores docentes, con esto más nos estamos pasando ya un poquito de tiempo. En un momento estoy yo también con otra actividad académica. Les agradezco, les felicito su atención. Estamos avanzando poco a poco en este programa de diplomado. Les recalco y repito, hay muy buenos trabajos que se ven en plataforma. Hay mucha responsabilidad. Espero que continuemos así. Y felicitarles una vez más a ustedes por esta predisposición y el trabajo que van desarrollando para poder tener para poder ir creciendo un poco más profesionalmente, que siempre es muy bueno, para poder tener un buen desempeño laboral. Muchas felicidades, que tengan muy buenas noches y como siempre toda la información estaría en plataforma y también de manera directa por el WhatsApp. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Gracias, Liceo. Buenas licenciado. noches. colega. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas.